escuchan? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señores participantes. Ya podemos iniciar, doctor. Ya se inició la grabación. Ya, está bien. Quiero... ¿Pueden ver lo que se está compartiendo? Sí, doctor, sí podemos ver. Ya, muy bien. Bueno, nuevamente vamos a continuar, ¿sí? Con este curso sobre los plenos casatorios civiles. Y en esta oportunidad nos toca exponer respecto al segundo pleno casatorio civil, ¿sí? Que es la casación, o se encuentra, ¿no? En la casación 2229 del año 2008, Lambayeque, ¿no? La razón de esta casación es un proceso de prescripción adquisitiva de dominio que se tramitó en la vía procedimental del proceso abreviado, ¿sí? Los demandantes eran el señor Rafael Agustín Yuncor Castellanos con Gladys Filomena Yuncor Moloche, quien era su hija, ¿no? Y se demandó a varias personas, ¿no? Que figuraban en registros públicos como propietarios, ¿sí? Esa es básicamente respecto a de dónde nace este segundo pleno. ¿Qué instituciones del derecho civil vamos a encontrar en este pleno? Básicamente son tres: la posesión, la propiedad y la usucapión, ¿sí? Previo a discutir el caso en concreto, vamos a ir desarrollando, ¿sí? Estas tres instituciones del derecho civil para poder entender el contenido del pleno casatorio civil del segundo, ¿sí? Y vamos a centrarnos, por ejemplo, para hablar acerca de la posesión, en el artículo 896 del Código Civil. Este artículo del Código Civil nos dice, ¿no?, que la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, ¿sí? Es el ejercicio de hecho de uno o más de los poderes inherentes a la propiedad, ¿no? Históricamente se ha considerado a la posesión también, ¿no?, desde la posición de Savigny como un poder, de hecho, obviamente, pero Savigny le agrega un ingrediente, por así decirlo, que era el animus, es decir, la intención de poseer, ¿sí? Su contraparte era Jering, quien decía que estaban de acuerdo con que la posesión tenía que ver con un poder de hecho, un poder fáctico sobre el bien o la cosa. Sin embargo, no era necesario el animus, sino la posibilidad de poder disponer de dicha posesión, básicamente, ¿sí? La posesión no está en discusión hoy por hoy, ¿no?, su naturaleza o su función, sino más bien lo que hace controvertido el tema de la posesión es cómo recuperar la posesión, o cómo y no solo sino y cómo es que esta posesión se puede convertir en propiedad, ¿sí? ¿Cómo recuperar la posesión? Se discute mucho, por ejemplo, respecto a las demandas de desalojo, ¿no?, que prácticamente han desaparecido, ¿no?, las causales de desalojo por vencimiento de contrato, ¿no?, sino que ahora todo es un desalojo por precario. ¿Qué es el precario? El precario es un tipo de poseedor, ¿no? Vamos a ver por eso que existe una diferencia, ¿no?, entre el poseedor y los servidores de la posesión.
¿no? Y para esa diferencia va a ser interesante lo que señalaba Savigny, que era el animus de poseer, la intención con la cual se poseía, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 897 del Código Civil va a decir que no es poseedor quien, encontrándose en relación de dependencia respecto a otro, conserva la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas, ¿no? Entonces, si es que el poseedor de un bien, pongamos un inmueble, ¿no? Reconoce que hay alguien más quien le da órdenes, quien le da instrucciones, entonces este poseedor solamente es un servidor de la posesión, porque en realidad está poseyendo para otro, ¿sí? Supongamos, en un contrato de arrendamiento entre A y B, A es propietario de un departamento en Miraflores, B le alquila este departamento, ¿sí? Hay una relación entre A y B sobre este departamento, ¿no? B le paga una renta, una merced conductiva, ¿sí? Sin embargo, B tiene que viajar por trabajo, tiene que ir al interior del país, tiene que ir a Cusco unos días, una semana, o un poco más de tiempo, unos meses, pero no quiere desocupar el departamento, entonces, y tampoco quiere dejar sola su casa. Imaginemos que tiene una mascota. ¿Quién va a alimentar al perro? ¿No? Entonces, por esa razón, tal vez llama a un familiar o tal vez puede llamar a un amigo, ¿no? Que venga a la casa a dormir y de pasada a cuidar a la mascota, alimentarla, darle el agua, ¿no? Este tercero va a ser C, ¿no? C va a tener acceso al departamento. C va a poder usar las cosas que hay en el departamento. La pregunta es, ¿C es considerado, según la norma que acabo de leer, un poseedor? ¿O C está sujeto a las disposiciones, a las órdenes o a las instrucciones de B? ¿No? Es el caso típico del cuidante, ¿no? Imaginemos que B tiene como, extiende, llega a tener un trabajo en Cusco, más tiempo, más de 5 años, y C está en el departamento más de 5 años. Se podría demandar usucapión, es decir, una prescripción adquisitiva de dominio porque usa el departamento, porque está en el departamento. No podría, según esta norma, porque ni siquiera es considerado poseedor, ¿sí? La norma es clara, no es poseedor quien se encuentra en una relación de dependencia respecto a otro, ¿no? ¿Qué hace C? Cuida el bien. ¿Qué hace C? Siga las instrucciones que le da B, ¿verdad? Eso es lo que sucede en este ejemplo, ¿sí? ¿Qué más? El artículo 898, y esto también se menciona en este pleno, habla de que el poseedor puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le transmitió válidamente el bien, ¿sí? Puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le transmitió válidamente el bien. Para esto tenemos que recordar, ¿sí? Que existen formas de adquirir la posesión, ¿sí? Formas de adquirir la posesión. Esto se encuentra en el artículo 900, por ejemplo, 901, 902 y 903, ¿no? ¿Cuáles son esas formas de adquirir la posesión? Usualmente son, el artículo 900 menciona que la posesión se adquiere por la tradición. ¿Qué es la tradición? ¿Qué es la traditio? Es que alguien me lo entrega en mis manos. Es una entrega y yo recibo el bien, ¿ok? Entonces, la posesión dice que se adquiere por tradición, salvo casos de adquisición originaria.
¿no? O por ley. ¿Sí? Es decir, son dos formas de adquirir la posesión. De manera originaria y otra de manera derivada o tradición. Es decir, alguien te entrega la posesión o de manera originaria, es decir, tú buscas la forma de tener posesión. ¿Sí? Un invasor. Yo estoy seguro que pueden recordar hace muchos años cómo es que se da una explosión demográfica, ¿no? de las provincias a Lima, la capital, y los que tienen muchos años van a poder recordar cómo es que nacen los distritos de Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, ¿sí? Básicamente es porque había mucha gente que estaba yéndose, o viajando, o de las provincias a la capital, ¿no? Entonces, en esas épocas se dieron muchas invasiones, ¿sí? Y la pregunta era, en ese momento, un invasor que entraba a tener posesión, valga la redundancia, ¿no? A un terreno, ¿sí? Póngase de 120 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, ¿no? ¿Cómo es que adquiere la posesión? ¿Alguien se la trasladó, alguien se la entregó o lo hizo de manera originaria? ¿No? Se entiende, ¿no? Que en esos casos la invasión era una forma originaria de adquirir la posesión. En ese momento, en esos años, ¿ya? ¿Cómo sería derivada o por tradición? Que habiendo yo tomado posesión a la mala, por así decirlo, ¿no? Ya no quiero seguir más en posesión de ese pequeño terreno. Quiero irme a otro lado. Y yo hago un contrato, un documento, donde puedo cederle la posesión a otra persona. Esta persona, esta segunda persona, a quien yo le estoy trasladando la posesión, ¿sí? Ya no está adquiriendo la posesión de manera originaria, sino por tradición, ¿no? Y ahora, por eso les decía que esto tenía relación con la suma de plazos posesorios. Hubo un tiempo en que COFOPRI tenía que hacer formalizaciones y para eso pedía, por ejemplo, 5 años de posesión inmediata, ¿no? O sea, 5 años de posesión efectiva y real, ¿no? En el bien, para poder considerarte propietario, ¿no? Y en algunos casos se aplicó este artículo, porque sumaron a su posesión la posesión que tenía el actor primigenio, ¿sí? Para cumplir esos 5 años que requería la ley, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con suma de plazos posesorios, es decir, tiene que haber 2 poseedores, ¿no? Muy bien. Espero que me hayan entendido esta parte. ¿Qué más se dice? Respecto a la adquisición de la posesión, tiene que haber una tradición que se realiza mediante la entrega del bien a quien debe recibirlo o a la persona designada por él o por ley con las formalidades que ésta establece, dice la norma, ¿no? ¿Qué más? La posesión puede ser de buena fe, puede ser de mala fe, la posesión puede ser legítima, puede ser ilegítima, ¿no? Y ambas tienen consecuencias jurídicas distintas, ¿no? Y ambas, a ver,
A ver, respecto a la posesión, como les decía, puede haber una posesión legítima, ilegítima, puede haber una posesión de mala fe, de buena fe, ¿no? Los supuestos son variados, ¿no? Eh, obviamente, por ejemplo, una invasión va a ser una posesión ilegítima y de mala fe, ¿no? Las consecuencias jurídicas les decía que son distintas porque una posesión de buena fe va a llevar a que tú puedas a realizar una precisión adquisitiva de buena fe. ¿Y esto cuántos años se necesita? 5 años. En cambio, una posesión de mala fe va a conllevar a que puedas hacer una precisión adquisitiva también, pero cuando es de mala fe, se tiene que tener 10 años en el bien. Así es. ¿Ok? Muy bien. Otra vez, la posesión al final siempre va a ser un poder fáctico. Se discute mucho en la doctrina si es que la posesión es o no un derecho, ¿no? Conozco profesores, por ejemplo, que dicen que no es posible demandar un mejor derecho de posesión, porque no existe el derecho a la posesión, porque la posesión es un hecho, ¿no? Hay profesores que tienen bien marcado ese punto, la posesión es un hecho, es decir, la tengo o no la tengo, pero no puedo discutir un mejor derecho de posesión. Eso implica que dos personas tienen posesión, ¿no? De todo un bien a la vez. ¿No? Decían que eso no es posible, ¿no? Lo que se admite es, pero lo cierto es que el Código Civil admite la coposesión, ¿no? Y eso es algo que tal vez no están tomando en cuenta. Por ejemplo, el artículo 899 del Código Civil va a decir que existe coposesión cuando dos o más personas poseen un mismo bien conjuntamente. Cada poseedor puede ejercer sobre el bien actos posesorios con tal que no signifiquen la exclusión de los demás, ¿no? Yo entiendo en todo caso que esta postura nace de que se quiera excluir a un poseedor, ¿no? Que, sin embargo, ¿no? En la práctica, en la realidad, ¿sí? Uno sí va a encontrar en el Poder Judicial demandas de mejor derecho de posesión, ¿sí? Y se discute el mejor derecho de posesión, ¿no? Como si fuera uno de propiedad, porque hay, en estos casos de las invasiones, se han dado, ¿no? Contratos sucesivos, ¿no? Por ejemplo, la municipalidad le otorga un acta o una constancia de posesión a Domingo, ¿sí? Una constancia de posesión a Domingo. Domingo se cansó de estar en el bien, se cansó de no tener agua, no tener luz todavía, porque son usualmente lugares así, y decide vender su posesión a, a Fabio. Y Fabio le compra la posesión, mira que sí, no está un poco cercadito, tiene estera, sí, ya yo te lo compro. Le paga, pero nunca ingresa a tomar posesión de lo que acaba de comprar. O sea, básicamente de la posesión que tenía Domingo. Como Domingo pasa por ahí 1, 2, 3 veces, ¿no? Y oye, todavía no entra Fabio, sí, no entra. Y agarra y le vende otra vez la posesión a otra persona. Y esta persona sí entra, ¿no? ¿Entra a dónde? Entra al bien, entra en posesión del bien. Ahora, ¿qué pasa? Que para que puedas tramitar el título de propiedad ante la municipalidad o ante COFOPRI, lo que necesitas es posesión. Un plazo, un mínimo de tiempo en la posesión. En algunos casos son 3 años, en otros son 5, en otros son 7. ¿Sí? Y allí, a ese nivel, ¿sí? A ese nivel, es que se presentan casos de mejor derecho de posesión, ¿sí? Porque Fabio va a querer demandar, ¿no? Interdicto no puede demandar. ¿Por qué no puede demandar el interdicto? Porque para demandar el interdicto la norma exige, ¿no? Un poseedor sí puede demandar interdictos, pero sin embargo él no tiene la condición de poseedor porque nunca tomó posesión efectiva del bien.
Aunque posesión efectiva debe ser un contrasentido, ¿no? Porque la posesión es un poder de hecho, es un poder fáctico, ¿no? Pero se dice, así se dice, ¿no? No, Fabio nunca tomó posesión efectiva, dice, ¿no? Entonces no puede demandar interdictos. Pero ¿qué sí puede demandar Fabio? Dicen. ¿Cuál es el razonamiento de los abogados usualmente en este tipo de demandas? No, Fabio tenía un mejor derecho de poseer, ¿sí? Que este último comprador o que esta última persona que llega a entrar al bien, porque compró primero la posesión, ¿sí? Entonces, se generan pues litigios de esta naturaleza, ¿no? Se generan litigios de esta naturaleza aparentemente entre poseedores, ¿no? Pero se entiende, ¿no? De que si un poseedor se considera un poseedor exclusivo, ¿sí? De todo un bien, ¿no? No, no puede existir en este caso, no puede existir la coposesión, porque la coposesión, ¿no? Son dos personas que poseen un mismo bien de manera conjunta. Si hay un solo bien, hay una sola unidad, por así decirlo, ¿sí? Y la posesión no está dividida, no Juan el primer piso, Berta el segundo piso, no. Ambos poseen todo, ¿sí? Eso es lo que podemos hablar respecto a la posesión. Y hay un artículo muy interesante que es el de 904, que dice que se conserva la posesión aunque su ejercicio esté impedido por hechos de naturaleza pasajera, ¿no? Hechos de naturaleza pasajera. ¿Ok? Es como una ficción, ¿no? El mismo artículo del Código Civil, el 905, va a hablar de clases de posesión. Tenemos que es poseedor inmediato, el poseedor temporal en virtud de un título. Ese título puede ser un contrato, ¿no? Ese título puede ser, genera en realidad una relación jurídica, una situación jurídica, ¿no? Corresponde la posesión mediata a quien confirió el título, ¿no? El arrendatario, por ejemplo. ¿Qué es el arrendatario? El arrendatario va a ser un poseedor inmediato, ¿no? El arrendador, ¿cuál va a ser la situación jurídica del arrendador? ¿No? Es un poseedor mediato, ¿no? Por eso es que se considera, ¿no? Que el arrendatario, ¿no? Nunca va a poder adquirir el bien por prescripción, ¿sí? Nunca va a poder obtener el bien por prescripción. ¿Qué más se dice? Se habla de la posesión ilegítima. Dice que la posesión ilegítima es de buena fe, ¿no? Cuando el poseedor cree en su legitimidad por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título, ¿no? Entonces, esta norma, algunos le extrapolan justamente a los casos que les mencionaba, ¿no? Que un poseedor realice una venta de su posesión, ¿no? Y cuando el comprador desconoce que este poseedor ya vendió anteriormente, existe una posesión probablemente ilegítima, pero que es de buena fe, ¿no? Que es de buena fe, ¿no? ¿Qué más? Dice, la buena fe dura mientras las circunstancias permitan al poseedor creer que posee legítimamente, o en todo caso hasta que sea citado en juicio, si la demanda resulta fundada, ¿no? ¿Qué más? Habla que el poseedor de buena fe hace suyo los frutos, ¿no? El poseedor de buena fe hace suyo los frutos. Señala además que el poseedor de mala fe responde de la pérdida o detrimento del bien, aún por caso fortuito o fuerza mayor, salvo que éste se hubiese producido en caso de haber estado en poder de su titular, ¿no? Eso es lo que se señala. Y por último vamos a llegar a la posesión precaria, que es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. Bueno, sobre la posesión precaria vamos a ahondar más cuando desarrollemos el cuarto pleno casatorio civil. Sin embargo, lo que nos importa para este pleno, para entender este pleno, es la posesión como concepto y la coposesión
voy adelantándoles que lo que se había decidido en primera instancia y en segunda instancia era que no era posible la prescripción por coposesión. Es decir, existiendo dos poseedores, ¿no?, de un bien, no era posible prescribir, porque ellos decían que la prescripción solo puede hacerla un poseedor que tenga la intención, por así decirlo, de ser propietario y que se considera a sí mismo propietario. Y decían ellos, si es que se considera propietario, entonces, ¿no?, su posesión es excluyente, no va a permitir que otro más ingrese. Y en el caso en concreto, como ustedes han visto al principio, eran dos demandantes, Rafael Agustín Yuncor y su hija Gladys Filomena Yuncor, ¿sí? Eran dos demandantes. Entonces declaran infundada la demanda porque dicen que Gladys no puede adquirir por prescripción, ¿sí? ¿Por qué Gladys no puede adquirir por prescripción? Porque no puede haber una prescripción de coposeedores. Eso es lo que señala, ¿sí? Bueno, si la posesión es un poder fáctico, la posesión es una situación de hecho, la propiedad sí se considera, sí se entiende y sí se ha establecido de manera general que la propiedad es un derecho, ¿sí? La propiedad es un derecho real, ¿sí? Es un derecho real. La propiedad tiene como uno de sus elementos, digamos, a la posesión, ¿sí? O como el código lo va a establecer, ¿no? La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, y debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Eso va a decir el Código Civil peruano respecto a la propiedad, que es un poder jurídico que te permite usar el bien, ¿no? Sabemos que uno puede diferenciar, ¿no?, estos atributos de la propiedad y convertirlos en contratos individuales. Usted puede hacer un contrato de uso de un bien, ¿no? No necesariamente un contrato de arrendamiento, sino un contrato de uso, ¿sí? Usted puede realizar también un contrato de usufructo del bien. ¿Cuál es la diferencia entre el uso y el usufructo? La diferencia entre el uso y el usufructo. Si yo hago un contrato de uso, ¿puedo usarlo para poder ganar dinero? Sí. ¿Puedo usar el bien para poder ganar dinero? No. ¿Cómo? Tal vez se preguntarán, ¿qué he escuchado? ¿Qué he dicho? Cuando uno hace un contrato de uso, yo puedo usarlo para fines comerciales. Es decir, puedo desarrollar una actividad empresarial o una actividad económica. Yo estoy en este momento en un lugar que perfectamente el propietario de este bien me pudo hacer simplemente un contrato de uso para que lo use exclusivamente mi persona. Sin embargo, aquí también puede funcionar una sucursal, por ejemplo, de ventas de ollas Rinowa, ¿no? Y eso no invalida el contrato porque yo no estoy o yo no estaría yendo en contra del contrato de uso, de su naturaleza del contrato de uso. Yo estoy usando el bien. ¿Cuál es la diferencia con el usufructo o con un contrato de usufructo? Que el mismo bien va a ser utilizado para poder generar ganancias, que el mismo bien, el propio bien, por ejemplo, alquilo 500 metros cuadrados, no, perdón, hago un contrato de usufructo de un bien de 500 metros cuadrados, que a las justas está cercado, ¿no?
Si es un contrato de usufructo, yo puedo hacer en esos 500 metros cuadrados un estacionamiento y cobrar por cuidar vehículos en ese lugar, ¿sí? Ahí estoy usando el mismo bien, el propio bien, para poder ganar, ¿sí? Para poder lucrar, usufructuar, eso significa, ¿sí? Sin embargo, si mi contrato fuera un contrato de uso nada más respecto a esos 500 metros cuadrados, el único que tiene derecho a estar allí soy yo. Y las únicas cosas que podrían estar en ese lugar son las mías, no de nadie más, ¿sí? Entonces, la propiedad involucra no solamente la facultad para que el titular del derecho pueda usar el bien, sino que también involucra la facultad, ¿no? Para que el titular del derecho de propiedad pueda disfrutar del bien, ¿sí? Usufructuar del bien. Otra característica del derecho de propiedad es la capacidad de poder disponer del bien. Disponer implica transmitir el bien, enajenar el bien, vender el bien, ¿no? Cualquier acto de disposición. Por eso se habla de disponer. Es decir, actos de disposición, ¿sí? Y por último, la propiedad involucra, ¿no? También el poder reivindicar el bien. La reivindicación, un concepto sencillo o práctico, es aquella acción que se dirige, ¿no? Contra el poseedor no propietario, o es aquella acción que dirige el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario. Eso es, en sencillo, la reivindicación. ¿Qué más? Allá, ese concepto no es único, ese concepto ha variado un poco probablemente, porque también en un proceso de reivindicación se puede discutir el mejor derecho de propiedad. Así como había mejor derecho de posesión, también se puede discutir el mejor derecho de propiedad. Y a veces quien reivindica, cuando demanda reivindicación, demanda también probablemente el reconocimiento de un mejor derecho de propiedad en ocasiones, ¿sí? ¿Qué es lo que no se puede hacer con la propiedad? La propiedad tiene límites. Acuérdense de eso. La propiedad tiene límites y dice, aquel que sufre o está amenazado de un daño porque otro se excede o abusa en el ejercicio de su derecho, puede exigir que se restituya al estado anterior o a que se adopten las medidas del caso, sin perjuicio de la indemnización por los daños irrogados. ¿Sí? No lo he visto nunca en la práctica, ¿sí? No sé por qué razón, pero el ejemplo que siempre he escuchado de este artículo del Código Civil, el 924, es la típica discoteca que se encuentra en una urbanización. Y no es que sea una discoteca, sino que es un vecino que le encanta escuchar la música a todo volumen y le encanta tener invitados casi siempre. ¿Y qué hace? Perturba, pues, ¿no? La paz, perturba el sueño, porque sus fiestas no son, pues, hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, ¿no? Sus fiestas son hasta las 3, 4 de la mañana. Imagínate, si tuvieras un bebé o unos niños que tienen que ir al colegio el día siguiente. Este artículo sería perfectamente aplicable en esos casos. ¿Qué se puede pedir? Se puede pedir el cese de esas actividades, ¿no? Que se adopten las medidas para el caso concreto, ¿sí?
Luego también tenemos restricciones legales de la propiedad. ¿Cuáles serían? Las restricciones legales de la propiedad establecidas por causa de necesidad y utilidad públicas o de interés social no pueden modificarse ni suprimirse por acto jurídico, ¿no? Después tenemos restricciones de la propiedad establecidas por pacto. Para que surtan efecto respecto de terceros deben inscribirse en el registro, ¿no? También tenemos el 927 donde habla de la acción reivindicatoria, ¿no? Que es imprescriptible, que no procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción, ¿sí? Entonces, la propiedad es un derecho real que se ejerce siempre en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley, como dice el artículo 923, ¿no? Es decir, no puedo usar mi propiedad como me dé la gana. El uso, el disfrute de mi propiedad lo tengo que hacer, ¿no? Respetando también los derechos de las demás personas que están alrededor. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué otra institución jurídica más? Bueno, todavía no. Vamos a ver. Vamos a continuar. Así como la posesión habían formas de adquirir la posesión de manera directa por medio de la tradición, ¿no? O, perdón, derivada como la tradición u originaria, la propiedad también se puede transmitir de la misma forma, ¿sí? La propiedad, dice el artículo 947 del Código Civil, que se efectúa por la tradición. Cuando se trata de ¿qué? De un bien mueble, ¿sí? Los bienes muebles se transmiten por tradición, ¿sí? Y acá hay una regla muy interesante, ¿ya? Pues cuando se trata de bienes muebles, ¿sí? Cuando se trata de bienes muebles, dice el artículo 948 que quien de buena fe y como propietario recibe de otro la posesión de una cosa mueble, adquiere el dominio, aunque el enajenante de la posesión carezca de facultad para hacerlo. ¿Ok? Es decir, un no propietario te transfiere la propiedad de este bien mueble. ¿Ok? Ese es el caso. Sin embargo, este 948 dice que se exceptúan de esta regla los bienes perdidos y los adquiridos con infracción de la ley penal. Esa es la regla para bienes muebles. Un bien mueble, ¿qué puede ser? Por ejemplo, un vehículo, una bicicleta, ¿no? ¿Qué más puede ser un bien mueble? Un escritorio, unos sillones, unos estantes, un televisor. ¿No? Esos son bienes muebles. Estás caminando por la calle, ¿no? Y estos señores que dicen, vendo botellas, vendo los chatarreros, ¿no? De pronto ves que tiene algo bueno ahí en su triciclo o en su moto, ¿no? Y decides comprarle, pero esta persona aparentemente es propietario pues, de lo que tiene en su triciclo o en su moto, ¿no? Y te lo vende. Entonces, tú te conviertes en propietario, ¿verdad? Porque lo compras y estás comprando de buena fe, presumiendo que el que te está vendiendo es el propietario porque tiene el bien. Hay una presunción en los bienes muebles, se presume que quien posee es el propietario, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? En ese ejemplo, que luego viene la policía, te toca la puerta de la casa y te dice, oye, señor, esa cosa que le acaba de comprar este señor es robado. Y tú dirás, no, yo lo he comprado, el señor para mí era el propietario. Y dice acá que cuando se trata de bienes muebles, se exceptúan de esta regla, es decir, que tú puedas mantener tu adquisición, ¿sí? Cuando esos bienes se trata de bienes perdidos o cuando se haya adquirido con infracción
de la ley penal, ¿no? Imaginemos que este señor que te vendió ya sabía que el bien era robado y que él lo compró una persona que lo robó, y eso es receptación. Y teniendo conocimiento de eso, te lo vende a ti. Entonces el bien provendría, ¿no?, de haber sido adquirido con infracción a la ley penal. Por lo tanto, el propietario original o el propietario originario o el propietario primigenio puede recuperar ese bien mueble para sí. ¿Ok? Esa es la regla en los bienes muebles. Sin embargo, en los bienes inmuebles no tenemos esa regla, sino que se configura algo que para algunos es injusto, algo que para otros no es injusto y algo que el Tribunal Constitucional consolidó hace algunos años en una sentencia. ¿Qué dice sobre la transmisión de bienes inmuebles? Dice que la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario, ¿no? La sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él. Dicen algunos que la palabra correcta no era obligación, o sea, la obligación sola no, sino que en vez de obligación se debe usar el término acuerdo, que tan solo con el acuerdo, ¿no?, de enajenar un inmueble ya se hace al propietario, al acreedor, ¿no?, propietario de él, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa en el Perú? ¿Cuál es el problema en el Perú? Que nuestro sistema de transmisión de bienes inmuebles es un sistema francés, le llaman espiritualista, ¿sí? Algunos lo pronuncian mal y dicen espiritista, pero la idea va por ahí, ¿ya? De que tiene que ver con tan solo demostrar la existencia de un acuerdo, ¿sí? Tan solo demostrar la intención de transmitir la propiedad, es decir, de enajenar, ¿sí? Y ese solo hecho ya hace al acreedor propietario de él, ¿sí? Se ha dicho, se ha discutido, ha habido muchas tesis, ponencias, artículos, ¿no?, de que este sistema de propiedad genera desorden, genera caos, genera informalidad, genera inseguridad, ¿no? Y quieren irse al otro lado, que sería un sistema alemán, un sistema donde la transmisión de la propiedad no nace en el acuerdo, sino que nace en la inscripción registral. Es decir, solo aquel que llega a inscribirse en el registro de propiedad es propietario. ¿Sí? Eso sucede. ¿Cuál es el problema en estos casos? No sé si se acuerdan de los casos de Orellana, ¿sí? Salió a la luz en el año 2015, en los casos de Orellana. ¿Qué hacía Orellana? Era una red, eran unas 14, 15 personas que o falsificaban escrituras públicas o falsificaban laudos arbitrales o suplantaban, ¿no?, a los propietarios para poder realizar compras-ventas, ¿sí?
¿Y qué pasó en esas épocas? ¿En base a cuál era el razonamiento que usaba este sujeto? Muy inteligente. Que este artículo dice que la sola obligación de enajenar un inmueble determinado se le acreedor propietario de él. Él acreditaba la existencia de un acuerdo y se acabó. Ya la propiedad se transmitía. ¿Sí? La propiedad se transmitía, punto. ¿Y ayudado con qué más? Con el artículo 2014 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 2014 del Código Civil? Veamos. El artículo 2014 del Código Civil va a decir que el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los asientos registrales sin los títulos archivados. ¿Sí? Y dice, ¿no? La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. ¿Qué pasaba en estas épocas? Bueno, incluso desde antes, 2012, 2007, ¿no? Si uno lee el tema este de la alerta registral en la historia, en la misma página de registros públicos, busquen alerta registral, cómo nace y todo, cuando justifican la aparición de alerta registral, registros públicos prácticamente dice, ¿saben qué? Nos están entrando muchos títulos falsos y no podemos proteger su inscripción. Así que por eso creamos alerta registral para que usted directamente pueda ver cuando ingrese un título. Y si no es usted, por favor avísenos. Algo así es alerta registral. ¿Sí? A diferencia de los bienes muebles tienen una regla que dice que se exceptúa, ¿no? De esta regla, los bienes perdidos y los bienes que son adquiridos en infracción penal. ¿La falsificación de un documento no es delito? ¿La suplantación de una persona no genera un documento falso? O perdón, ¿no genera un delito contra la fe pública también? Son delitos. Pero a pesar de que esos hechos eran delitos, eran rochosos y habían casos donde un muerto firmaba. O sea, ya había muerto el propietario, lo hacían revivir no sé cómo, la cuestión que lo llevaban a la notaría y firmaba una escritura pública. Y era tan rochoso ese caso que habían hecho mal la escritura pública y necesitaban hacer una corrección. Y otra vez lo resucitaron para hacer la corrección. ¿Ya? ¿Y qué hacía Orellana? La primera venta obviamente era o falsificada o era hecha con una suplantación. Pero la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta venta, sí eran ventas reales, ¿no? Y ahí sí había movimiento de dinero. Eso era un método. La policía llamó ese método como licuar la propiedad, ¿sí? Licuaban la propiedad, ¿ok? Por ese caso, un ex miembro, no, ¿qué sería? ¿Superintendente de registros públicos? Creo que sí. No me acuerdo su nombre. Seijo. Fue condenado 6 años, ¿no? Porque era una red que involucraba tanto personas externas de registros públicos como trabajadores propios de registros públicos. El jefe máximo de registros públicos llegó a estar metido en esta red, ¿ok? Entonces se discute en el Perú, a partir de esos casos, si es que nuestro sistema de transmisión de propiedad debe cambiar, debe modificarse, o si simplemente no se le debe dar también la misma regla, ¿no? De que se debe exceptuar, ¿no? De que tengan buena fe los que hayan adquirido un bien con infracción de la ley penal. Simplemente creo que con eso se solucionaría. Se intentó en el año 2015, se emitió la ley 30.313, que era una ley básicamente para frenar todos estos actos tipo Orellana, que no solamente se dieron en Lima, sino que se dieron en muchas ciudades del Perú, en Chiclayo, en Trujillo. Hubo un momento en el año 2014, finales de 2014, inicios de 2015, que todos los domingos en Panorama, en Cuarto Poder, usted podía ver casos de estos. En Ica,
en Puno, en Arequipa, en Trujillo, y eran casos escandalosos, ¿ya? Que estaban, todos los días salía en el periódico algo, ¿sí? Así fue ese momento, y por eso es que se decide modificar el artículo 2014 del Código Civil y se publica la ley 30.313. Sin embargo, esa ley es insuficiente, esa modificación fue insuficiente. Y sigue siendo insuficiente hasta la fecha para poder proteger al verdadero propietario. Se ha privilegiado a lo que llaman seguridad jurídica, porque así dicen, no, si es que uno va a comprar y registros públicos no va a valer, entonces ¿para qué tenemos registros públicos? Dicen, ¿no? Bueno, cosas por el estilo. Y cosas que pasan solo en Perú, porque esto ha sucedido en otros países y lo único que se ha hecho simplemente es no darle ningún tipo de validez a contratos que provienen o que nacen de un ilícito penal. No se discute en ningún otro lado del mundo buena fe cuando el acto jurídico o el negocio jurídico inicial o contrato inicial proviene de un delito, de la comisión de un delito. Simplemente no existe buena fe. Pero en el Perú hay de todo. Hay jueces que sí van a discutir la buena fe, hay jueces que incluso van a considerar que si ya están registros, existe buena fe, y que el requisito específico que dice el Código Civil es que de los asientos registrales tiene que haber o tiene que notarse, ¿no?, algún problema. ¿Ok? Pero no es suficiente. Bueno, eso puedo decir respecto a la propiedad. Tal vez en el... no ser de ningún pleno tratado este tema. Muy interesante. Pero bueno, a ver. Después tenemos la otra institución que va a estar involucrada en este caso, es la Usucapión. ¿Qué es la Usucapión? La Usucapión es prácticamente la prescripción adquisitiva de dominio. Y esta se encuentra en el artículo 950 del Código Civil, que dice que la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. Y se adquiere a los 5 años cuando median justo título y buena fe. Median justo título y buena fe. ¿Sí? Dos tipos de usucapión, ¿sí? Dos tipos de usucapión, de buena fe, de mala fe. De buena fe, ¿cuántos años de posesión necesitas? 5 años. De mala fe, ¿cuántos años de posesión necesitas? 10 años. Simple, ¿verdad? Ahora, esa posesión, ¿qué características tiene? Dice que tiene que ser continua. Continua o por 5 años o por 10 años, pero continua. No es que yo entro un ratito en el bien y, no sé, alguien luego me desalojó y luego lo volví a recobrar. ¿Puedo sumar mi posesión? No. Ya tu posesión no fue continua, ¿sí? Porque te sacaron de la posesión, ¿sí? Eso me pasó a mí en un caso que tuve una vez cuando trabajaba en el Poder Judicial, ¿no? Declaramos infundada la prescripción porque el demandado acreditó de que ya había desalojado, ¿no?, en una oportunidad al demandante, ¿sí?, ya lo había desalojado, que luego de haberlo desalojado, pasaron 2 o 3 años, ¿no? Y esta persona ingresó nuevamente al bien. Es decir, cuando tenían la demanda, ¿cómo era ese caso? Cuando tenían la demanda de desalojo, cuando ya tenían la sentencia, mejor dicho, ya confirmada, oleada y sacramentada, la sentencia de desalojo, esta persona abandonó el bien. Es decir, ni siquiera hubo lanzamiento, simplemente se fue. Se fue. Y obviamente el que ganó el proceso pues se confió, qué sé yo, ¿no? Y habrá cambiado, creo, solamente la chapa, pues, ¿no? Y igual tenía la propiedad ahí abandonada. Y como no era del lugar, ¿no? Dice que a los 6, 7 meses se entera, ¿no?, de que esta persona había vuelto a ingresar al bien. Pero cuando fue, no lo encontró. Hizo una constatación de que el bien se encontraba abandonado, ¿no? Y luego habrá viajado. ¿Qué habrá hecho? La cuestión es que
Año y medio después, esta persona se encontraba en posesión y de frente hizo una demanda de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Y había pedido una medida cautelar de no innovar, es decir, de que no se podía, de que pues, no quería que lo voten del lugar, por así decirlo. Medio extraño fue eso. Y cuando contesta la demanda, pues esta persona dice, no tiene, o sea, el demandante en este caso, el que demandó la prescripción o lo sucapión, decía que estaba en posesión hace más de 10 años y contaba su posesión desde el año 90, 90 y tantos, ¿no? Que continúa en posesión. Sin embargo, dentro de estos 10 años, en ese lapso de estos 10 años, supongamos, ya se había dado el proceso de desalojo y esta persona salió. ¿Y qué quería hacer él? Bueno, después de la contestación de demanda cambió su versión. No es que ya estaba en posesión más de 10 años, sino que él quería que le sumen sus 7 años y pico que tuvo en posesión anteriores y sus 2 añitos que tenía o 3 añitos que tenía ahora, ¿no? Pero entonces su posesión no fue continua, ¿no? Por lo tanto, la demanda fue infundada, ¿no? Después dice que la demanda de prescripción o que la prescripción adquisitiva tiene que haber de una posesión pacífica. Pacífica implica que nunca te hayan requerido la posesión, aunque hay una tesis que está circulando con fuerza de algunos amigos del norte, ¿no? Que dicen de que las cartas notariales no interrumpen la posesión, que no hacen que la posesión deje de ser pacífica, ¿no? Las cartas notariales dicen que solo tienen una naturaleza de comunicar algo nada más, pero no puede interrumpir. Bueno, para mi entender, ¿no? Sí es cierto, ¿no? No tienen un efecto disuasivo, una fuerza, pues una carta notarial no tiene una fuerza, ¿no? Vinculante, qué sé yo, para poder, pues, amedrentar al poseedor. Sin embargo, le hace recordar que está poseyendo un bien que no le pertenece y que por lo tanto no lo está poseyendo como propietario. Y por eso es que para mí las cartas notariales sí podrían interrumpir, ¿no?, el plazo de prescripción, ¿sí? Por ejemplo, si con una carta notarial yo te comunico que el título por el cual tú has entrado a poseer es falso y te lo demuestro, y te requiero la posesión, ¿no? O te requiero la entrega del bien, mejor dicho, ya no puedes aducir que seguías poseyendo a título de propietario. Bueno, creo que es algo controvertido al fin y al cabo, y se debe sustentar en un caso en concreto, en realidad. ¿Okay? Después, la otra característica es una posesión pública. Usualmente, cuando se resuelven estos casos en la Corte, en el Poder Judicial, la posesión pública se demuestra con que hayas usado, por ejemplo, ¿no? Como domicilio, ¿no? El lugar que estás poseyendo, tanto en tu DNI, en las partidas de nacimiento de tus hijos, de tus hijas, ¿no? En declaraciones juradas, ¿no? O cuando te has presentado a algún evento, algún concurso, algún trámite que has hecho en la municipalidad, lo hayas hecho con esa dirección. Es decir, que estás dando a conocer dónde vives, con quién vives prácticamente, ¿no? Por eso es que la posesión es pública, ¿sí? Pública también por el hecho de que los vecinos se dan cuenta que tú estás poseyendo como propietario, ¿no? Por eso también se piden testigos para la prescripción. Entonces, ¿qué se le pregunta al testigo? ¿Usted conoce a fulano tal? Sí, sí lo conozco. ¿Y usted sabe de quién es el señor? ¿Qué hace con esta propiedad? No, sí, el señor vive allí, el señor tiene ya sus hijas, el señor trabaja en tal sitio y llega siempre a tal hora, ¿no? Y por eso tu posesión es pública, ¿sí? Pero tus vecinos se dan cuenta que tú vives allí, tú estás allí, ¿sí? Y dice, y esto es lo más importante para la prescripción, que se debe poseer como propietario o a título de propietario, ¿no? ¿Esto qué implica? Implica que mi conducta, implica que
yo me comporto como propietario. Es decir, yo no sigo las órdenes de alguien más. Es decir, que yo no sigo las instrucciones de alguien más. ¿Sí? Es decir, que yo no tengo, ojo, no tengo ningún contrato con alguien más de arrendamiento, de uso, de usufructo. No tengo ningún documento de reconocimiento de deuda, de mora, de alquiler, de cuotas no pagadas o vencidas, ¿no? Implica eso, ¿no? Entonces, algunos quieren demandar prescripción cuando saben perfectamente que son cuidantes, ¿no? Que son cuidantes. Hubo un caso muy interesante en el que en las épocas de Velasco, ¿sí? En las épocas de Velasco, recuerden que hizo la reforma agraria y los fundos que eran grandes, ¿no? Y habían terratenientes, ¿no? Los empezaron a reducir. Nadie podía tener primero más de 10 hectáreas, luego más de 8, luego más de 3, ¿no? ¿Qué hicieron algunos? ¿Cuál era la jugada? Yo tenía trabajadores, ¿no? Ponte, yo tenía muchos trabajadores, entonces yo agarraba, como la ley ya me impedía tener extensiones grandes de terreno, yo te daba a ti, mi trabajador, ¿no? Te transmitía, te daba parte de mi propiedad para que tú la uses, la disfrutes, para que tú la explotes, ¿no? Como una dación en pago, ¿sí? Por los beneficios laborales o derechos laborales que yo no te había pagado antes. Y te decía, toma, por 10, 15 años vas a usar esto. ¿Sí? 10, 15 años vas a usar esto. Y así repartían. Esos casos he visto, algunos 2 o 3 casos he visto de esos. ¿Ya? Que el terrateniente le entregaba a sus trabajadores no la propiedad, sino que les hacía una dación en pago. Medio intrincado ese contrato. Les entregaba en uso, les entregaba para que disfruten, les entregaba en usufructo, ¿no? No en usufructo, perdón, sino que les entregaba para que ellos hagan de la tierra, cosechen, siembren, ¿no? Hagan todo. ¿Y qué pasó? Dos situaciones surgieron de ese contrato. Uno, después de muchos años, el obrero demandó prescripción, ¿sí? Y por otro lado, los descendientes, ¿no? Del terrateniente que entregó estos bienes demandaron la reivindicación. Interesante, ¿no? No sé si me entendieron. Es decir, por un lado, el trabajador que decía, a mí me ha dado el señor feudal de nombre tal, me ha dado 2 hectáreas en reconocimiento, ¿no? De las deudas laborales que tenía conmigo, ¿no? Y yo he estado usando este bien por más de 40, 50 años, he estado cosechando, sembrando, vivo, mi casa está acá, todo, y por eso demando prescripción. Y por otro lado, los descendientes, los sucesores, ¿no? del terrateniente estaban demandando la reivindicación. Sí, eso pasó, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? Bueno, esos son los requisitos de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿sí? Y vamos a descansar unos minutos antes de volver a entrar al tema de fondo, que es el segundo pleno casatorio. Creo que esas son las 3 instituciones del derecho civil que vamos a ver involucradas en el caso concreto que vamos a ver hoy y que vamos a analizar. Sí, vamos a descansar unos 5 minutitos, por favor, para poder continuar.
Bueno, vamos a continuar, ¿sí? ¿Pueden ver las diapositivas otra vez? Hello. ¿Se están Sí se compartiendo? ve. Ya, está bien, gracias. Entonces, esos eran los datos de las instituciones con las cuales vamos a ver en el pleno, ¿sí? Y vamos a entrar ya en el pleno casatorio civil que nos toca el día de hoy. El petitorio en esta demanda era o estaba dirigido a que se declare vía prescripción adquisitiva de dominio como propietarios del inmueble, cito en calle Manuel María Izaga, número 769, en la ciudad de Chiclayo, a los señores Rafael Agustín Yuncar Castellanos y Gladys Filomena Yuncar Moloche, ¿sí? La demanda primigeniamente había sido declarada infundada, ¿no? Posteriormente, luego hay una apelación, se dice de que la sala señala de que es nula la sentencia de primera instancia porque se le había dado la condición de servidora de la posesión a la señorita o a la señora Gladys Filomena Yuncar, quien era hija del señor Rafael Agustín. Sin embargo, ese argumento no había sido propuesto por ninguno de los demandados, ¿sí? Entonces era un argumento que había esbozado la sala, ¿no? De manera unilateral, ¿no? Perdón, el juzgado de manera unilateral, ¿no? Y que se vulneraba el derecho de defensa y esto. Y por eso es que la sala anula la sentencia, ¿ok? Otra vez sube la sentencia, otra vez sale la sentencia, se declara infundada la prescripción. Se declara infundada la prescripción porque se van por el lado de que no es posible una prescripción de coposeedores, ¿sí? Porque ¿qué decían en la demanda tanto Rafael como Gladys? Rafael como Gladys decían que eran poseedores del inmueble, ¿sí? Eran poseedores del inmueble, que ellos vivían allí y que ejercían el derecho de posesión por más de 10 años, mucho más tiempo, ¿sí? Sin embargo, ese es el argumento. No hay, y ese argumento contravenía expresamente, no expresamente, pero sí contravenía una idea de que no era posible la existencia de coposeedores, que estaba en el artículo 899, que señala que existe coposesión cuando dos o más personas poseen un mismo bien conjuntamente. O sea, el texto normativo sí nos habla, sí nos permite que existe una coposesión. Sin embargo, el juzgado prácticamente estaba negando esto y agregando algo que los demandantes usaron en su casación. Decían que tanto el juez de primera instancia como la sala había inventado un requisito legal que no existía en la norma. Es decir, que para la prescripción adquisitiva solamente podía existir un poseedor, ¿no? Que eso no estaba en ninguna norma y que se estaba vulnerando en todo caso el debido proceso, la debida motivación de resoluciones judiciales y demás, ¿sí? Eso es lo que alegaron en la casación, ¿no? Otra vez, ¿cuáles eran los hechos de este caso concreto? Dice que en el año 1943 el señor Rafael entró en posesión del inmueble en litigio, conocido entonces como calle María Izaga número 126, la cual se identifica ahora con el número 769. Esta posesión se la entregó la señora María Eugenia Izaga de Pardo, quien ya se encontraba fallecida, en reconocimiento de los servicios laborales que prestaba. Acota que en dicho inmueble nacieron sus dos hijos, manteniendo hasta la fecha la posesión del mismo
y conduciéndolo como propietario en forma continua, quieta, pacífica y de buena fe por más de 60 años, siendo el único patrimonio con el que cuenta, habiendo realizado innovaciones en el predio a raíz de la ampliación de la calle María Izaga, teniendo en la actualidad un área total de 31.51 metros cuadrados, ¿no? Imagínense, todo este caso por 31 metros cuadrados. Finalmente señalan los accionantes que los que aparecen como titulares registrales del predio en litigio nunca lo han ocupado, por lo que por el contrario, no en forma ladina y punible, los demandados Arbulú incluyeron el predio en litigio dentro de una propiedad asignada con la calle 7 de enero. Ahí hubo otro proceso civil donde se incluyó estos metros cuadrados dentro de otra partida registral, ¿sí? ¿Cuáles eran los fundamentos del recurso de casación? Básicamente fueron tres. Uno, que existía una contravención a las normas que garantizaban el debido proceso, el derecho al debido proceso, ¿sí? Incluso en la casación se menciona, creo, el rey Juan sin tierras, ¿no? En el año 1215 como el origen del debido proceso, ¿sí? Y bueno, se menciona también que existe una interpretación errónea del artículo 950 del Código Civil. ¿Cuál es el artículo 950 del Código Civil? Donde habla de la prescripción. Y que existe la inaplicación del artículo 899, ¿no? Del Código Civil. ¿Cuál es el artículo 899? El artículo que habla acerca de la coposesión. Sí, coposesión. Ahora, ¿saben qué es lo peor en este caso? Que la Corte va a considerar que es cierto lo que dice el recurrente o la recurrente, que ha existido una mala interpretación del artículo 950, que ha existido una inaplicación del artículo 899, que por lo tanto hay una contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, ¿ya? Sin embargo, no les va a dar la razón, ¿sí? Vamos a analizar esto. ¿Cuál es el asunto medular en el caso en concreto? El asunto a dilucidarse en este proceso se centraba pues en establecer, ¿no? Si ha incurrido erradamente en algún razonamiento, ¿no? Eso, como hemos mencionado, era prácticamente el fundamento del recurso. El razonamiento de la sentencia de mérito, es decir, de la sala, ¿no? Así como el error de interpretación, ¿no? ¿En qué estábamos basándonos cuando mencionamos esto? En el error de interpretación del artículo 950, en decir que la prescripción solo es posible cuando existe un solo poseedor, no dos, solo uno. Entonces estaba inaplicando lo que dice el artículo 899, ¿sí? Espero que eso lo tengan claro. ¿Qué más? Para tal cometido se hace necesario, dice la casación, ¿no? Tener como puntos de debate o análisis las instituciones jurídicas de la posesión, la propiedad y la usucapión. ¿Ok? Posesión, propiedad y la usucapión. Por eso es que hemos desarrollado esos tres puntos previamente, ¿sí? Ahora, ¿por qué le decía que esto es lo peor que pasaba en este caso de que le dan la razón, pero no casan la sentencia? Van a decir esto. Fundamento 59 dice: se ha denunciado por la recurrente que se ha interpretado erróneamente el artículo 950 del Código Civil al haberse introducido por el Tribunal Acuent un requisito no previsto en la ley, como es la exclusividad en la posesión, limitándose con ello su derecho a usucapir, dado que la norma no prohíbe que un coposeedor pueda solicitar la prescripción adquisitiva de dominio. Por lo tanto, tiene legitimación para lograr un pronunciamiento judicial favorable en ese sentido. Entonces, este fundamento 59 es una repetición ya más o menos fundamentada de lo que era el asunto medular en la casación interpuesta, ¿no? ¿Qué va a responder la Corte Suprema en este caso?
Dice, en suma, las irregularidades de la motivación no implican necesariamente la de la parte dispositiva, que puede ser justa y correcta, aunque el juez haya fundado mal. Por lo que la incorrección del razonamiento, en definitiva, solo provoca la revisión del fallo, cuando ha sido relevante sobre este. De otro modo, solamente se rectificará a efectos didácticos y de justificación el fundamento jurídico. En otras palabras, ya. ¿Sabes qué? Los jueces de la sala y el de primera instancia ya pueden haber motivado mal, o puede haber una irregularidad en la motivación, ¿ya? Sin embargo, la decisión es justa. La decisión es correcta. La incorrección o el problema en el razonamiento para llegar al resultado no provoca la nulidad, sino solo la revisión del fallo y rectificarlo, dice, para efectos didácticos. Nada más. En otras palabras, le están diciendo, mira, sí nos hemos dado cuenta que ha habido un craso error en el razonamiento del juez. Pero el fallo, el resultado, es decir, infundada tu demanda, es correcto. Y para efectos didácticos, es decir, para efectos de enseñar, para efectos de poder contarles a otros este caso correctamente, vamos a aclarar la decisión. Vamos a justificarla debidamente. ¿Sí? Eso es lo que le dice. Es decir, ¿qué querían decir respecto al artículo 950? Que en efecto tiene razón la recurrente en decir que el artículo 950 no establece que un requisito de la prescripción adquisitiva de dominio sea poseer por una sola persona. Es decir, que sí se admite la coposesión o que coposeedores se puedan convertir en copropietarios por prescripción. ¿Sí? Eso quiero decir. ¿Qué más tenemos? Fundamento 65 dice, otra denuncia casatoria que la impugnante ha señalado, es decir, que no se ha llegado a aplicar al caso de autos el artículo 899 del Código Civil, puesto que de hacerlo modificaría radicalmente el fallo de la Sala Superior. Es decir, se aplicó mal el 950 que habla de la prescripción. ¿Cuáles son los requisitos de la prescripción? Posesión continua, pública, pacífica y a título de propietario. Esos son los requisitos de la prescripción. Y por más de 10 años si es de mala fe y 5 años si es de buena fe. No hay ningún otro requisito más. La sala me ha salido con el requisito de que es único poseedor. Y eso está mal. Entonces, está mal el razonamiento aplicado por la sala y además han inaplicado un artículo. ¿Qué artículo se ha inaplicado? El 899. ¿Cuál es el artículo 899? ¿Cuál es el artículo 899? El artículo 899 es el que habla de la coposesión. ¿Sí? ¿Y qué dice en el fundamento 67? ¿Qué responde la Corte? Miren lo que dice, o vuelve a repetir. Como ya se ha expuesto anteriormente, no resulta posible considerar a la recurrente como poseedora y menos como coposeedora del inmueble en materia de usucapión, toda vez que se ha demostrado que la misma no tiene tal condición y por ende resultaba ocioso que se aplique a su caso el artículo 899 del Código Civil, puesto que no se puede considerar la existencia de coposesión con su señor padre cuando no ha acontecido tal hecho
al tener este último la condición de arrendatario y el impugnante de ocupar el inmueble en mérito a tal situación jurídica de su padre, no poseyendo como propietario. ¿Sí? No poseyendo como propietario. Otra vez, ¿qué había pasado en el caso concreto? Que el señor Rafael Agustín Yuncor Castellano, en un proceso civil anterior, ¿sí? Creo que era uno de rectificación de área, se opone y reconoce que él era arrendatario, ¿sí? Reconoce que era un arrendatario. No me acuerdo bien cuál era el proceso, se me ha ido de la cabeza ahorita, pero hay un reconocimiento de que él es arrendatario. Incluso los demandados señalan que el señor como que se puso al día por unas cuotas, por unos pagos de alquiler que no había hecho, ¿no? Y por lo tanto, el señor tenía la condición de ¿qué tipo de posesión? ¿Mediata o inmediata? Era un poseedor inmediato. Y los poseedores inmediatos no pueden poseer a título de propietario, porque son inmediatos, porque reconocen, ¿no?, que existe otro por encima de ellos. Y son inmediatos porque la ley señala que existe, en contraposición al poseedor inmediato, existe el poseedor mediato. O sea, si el propietario sigue siendo poseedor mediato, entonces nunca va a poder prescribir. ¿Ok? El inmediato jamás va a poder prescribir porque hay otro que está en posesión. Un tipo de posesión llamada posesión mediata, ¿no? Ahora, respecto a la hija decía, pero yo también poseo, ¿no? ¿Qué dijeron los de la corte? No, acá solo para la prescripción solo es un poseedor. Y eso era falso. Estaban mal. Definitivamente era errado el razonamiento de la sala y del juez de primera instancia. ¿Ya? Y la Corte Suprema lo sabe, que eso estaba mal. Y por eso, sin embargo, ¿por qué considera que ese error no implica que puedan casar la sentencia? Señalan ellos que ese error, en ese razonamiento, es irrelevante porque la hija Gladys Filomena Yuncor Moloche no era, mejor dicho, una poseedora. Ella estaba allí porque su padre estaba allí. ¿Qué había pasado en el caso concreto? Su padre, Rafael y Agustín, junto con su madre, son los que ingresan al bien. Y en el transcurso de su vida allí, como él dice, son más de 60 años, nace su hija, pues, ¿no? Y su hija es quien se queda con ellos y está en el bien. Entonces, nunca la hija pudo poseer a título de propietario, sino que ella estaba en ese lugar porque su padre se encontraba allí. Entonces, ni siquiera era considerada para la ley un poseedor, ¿no? Como dice el artículo 897, que lo leía más temprano y lo revisábamos y analizábamos más temprano, no es poseedor. ¿Quién no es poseedor? Quien encontrándose en relación de dependencia respecto a otro, conserva la posesión. Gladys Filomena Yuncor Moloche estaba en ese bien, vivía en ese bien, desarrolló toda su vida en ese bien, porque ella quiso, porque fue su intención desde el principio. No, sino que ella se encontraba en una relación de dependencia con su papá. Ella estaba allí por su padre. ¿Y eso qué hacía? Hacía que ella no fuera pues una poseedora. Para la ley ella ni siquiera es poseedora, sino solamente una servidora de la posesión, básicamente. ¿Sí? Una servidora de la posesión. Y por último,
¿Cuál es la doctrina jurisprudencial vinculante en este pleno? La doctrina jurisprudencial vinculante en este pleno es la siguiente: que la correcta interpretación del artículo 950 del Código Civil debe hacerse en el sentido que nada obsta para que dos o más coposeedores homogéneos puedan usucapir, puesto que de ver amparada su pretensión devendrían en copropietarios, figura jurídica que está prevista en nuestra legislación. ¿Sí? Es decir, la Corte está estableciendo claramente, ya, está bien, no hay una regla en el Código Civil que diga que la prescripción de los coposeedores necesita tales requisitos, ¿no? Pero se puede interpretar correctamente el artículo 950 y asumir que los coposeedores homogéneos, es decir, de un solo bien y sobre todo el bien, dos personas o más puedan demandar la prescripción adquisitiva de dominio o adquirir el bien por prescripción adquisitiva de dominio. ¿Sí? Poseedores homogéneos, coposeedores homogéneos, ¿sí? Puedan demandar la prescripción. ¿Cuándo existe un coposeedor homogéneo? ¿Cuándo existe esta figura? Cuando los coposeedores poseen el bien sin haberse determinado límites. Poseen el bien sin haberse determinado un área correspondiente. Porque imagínense, ¿no? Pedro y Juan son coposeedores del bien de la manzana A, lote 1, ¿no? Y Pedro tiene posesión del primer piso y Juan tiene posesión del segundo piso. Esos no son poseedores homogéneos, ¿no? Ellos no son poseedores homogéneos, porque cada uno ya tiene su lugar, su ámbito de dominio, ¿ok? Eso es lo que va a decir entonces este pleno casatorio civil. Bueno, no sé si existirán preguntas. ¿Existirá alguna pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, doctora Beatriz, voy a dar por culminada esta sesión.